Aquí es importante hablar de dos cosas diferentes. Por un lado, la neurogénesis y por otro lado, la plasticidad cerebral. En primer lugar, la neurogénesis es ese proceso por el que se generan neuronas nuevas a lo largo de nuestra vida. Y esto sabemos que ocurre incluso cuando somos adultos. Pero realmente un mecanismo más importante a nivel cerebral para entender cómo funciona el cerebro humano es el de la plasticidad cerebral, que tiene que ver con cómo nuestro cerebro se adapta a las diferentes demandas que le llegan del ambiente. Un ejemplo muy llamativo de este tipo de fenómeno de plasticidad cerebral es el que se da en personas que, por ejemplo, han perdido un sentido, como puede ser la vista, siendo ya adultos. Sabemos que hay zonas del cerebro que se involucran en procesamiento visual en todos nosotros. ¿Qué pasa si por algún motivo, por un accidente, pierdes la capacidad de ver? Lo que sabemos es que en estas personas, esa parte del cerebro que se encarga de gran parte del procesamiento visual, empieza a estar involucrada en otro tipo de procesos que no tienen que ver tanto con la visión. Y esto es un ejemplo de lo que hemos llamado plasticidad cerebral. Y este mecanismo de plasticidad que se manifiesta de forma muy drástica en personas que han sufrido algún tipo de pérdida, también se da realmente en todos nosotros, quizás de forma menos drástica, pero viene a decir que nuestro cerebro al final se adapta al contexto en el que crecemos, ¿no? Y en el CINCI en concreto hay muchos grupos de investigación diferentes que estudian este mecanismo de plasticidad desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, cuál es el efecto que tiene aprender a tocar un instrumento, o qué efecto tiene practicar deporte de forma consistente, o, por ejemplo, utilizando diferentes tecnologías. ¿Qué pasa si inhibimos ciertas partes de nuestro cerebro de forma temporal? Todo ese tipo de preguntas son las que intentamos responder en el CINCI. De todas formas, como pasa con la mayoría de cosas en ciencia, todavía hay muchas preguntas que están sin respuesta sobre la plasticidad y sobre el cerebro en general.